Muy buenos días a todos y a todas. Queremos darles la bienvenida a este webinario que hemos organizado junto con la Federación Nativa del Río Madre de Dios y Afluentes, FENAMAD, y junto con la University Network for Human Rights, y que hemos titulado, como ustedes saben, Sentencia de la Corte Suprema de Perú en el caso de criminalización contra FENAMAD y contra Julio Cusurichi, estándares internacionales para la protección de las personas defensoras de los derechos de los pueblos indígenas. Mi nombre es Itzel Silva Monroy, soy directora legal de la Oficina Latinoamérica de Earth Rights International, ERI. Y bueno, simplemente decir que sabemos que acá en el webinario hay gente de distintos países de Latinoamérica, lo que consideramos muy importante porque pues, nos interesa mucho compartir con ustedes el contenido de esta sentencia, porque pues, consideramos que puede ser útil para la defensa en los casos de criminalización que están sufriendo, que están padeciendo defensores y defensoras a lo largo de nuestros países. Entonces, bueno, pues nada, sin más y para poder empezar. Vamos a empezar con una bienvenida, unas palabras de bienvenida, perdón, y que va a estar a cargo de Eusebio Ríos Iviche, de Juliana Bravo Valencia. Primero le voy a pasar la palabra a Eusebio. Como comentaba, Eusebio Ríos Iviche es vicepresidente de FENAMAR. Eusebio, te paso la palabra. Gracias. Buenos días, gracias, Toricel. Buenos días con todos y todas. Igual al líder hermano Julio Cusirichi, quiero saludar a toda la comunidad nacional e internacional a nombre de la Federación Nativa de Río Madre de Dios y Afluente FENAMAT. Mi nombre es Eusebio Ríos Iviche, vicepresidente de FENAMAT, que representa 38 comunidades, 8 pueblos originarios. Quiero dar bienvenida a todos a este webinario que es muy importante para los pueblos indígenas de acá de Madre de Dios y para el mundo. Gracias. Muchas gracias, Eusebio. Y bueno, pues a continuación le paso la palabra a Juliana Bravo Valencia, quien es directora de nuestra oficina de Latinoamérica en el Rights International. Juliana, buen día. Buenos días para todos y para todas. Muchas gracias, Itzel. Pues un gusto compartir esta mañana eh, con dirigentes tan importantes como Julio Eusebio. Muchísimas gracias por el tiempo, a todo el equipo, a Sofía, muchísimas gracias por todo el apoyo, no solamente en este webinario, sino en general en este trabajo que hacemos desde Earth Rights y gracias a todos y todas quienes se han sumado a escuchar y a participar y ayudarnos a pensar, porque creemos que esto es un trabajo conjunto de pensar cuáles son los desafíos que tenemos en un contexto tan complejo de criminalización contra defensores y defensoras en el territorio en diferentes países. Queremos hoy justamente aprovechar este espacio para compartir los aprendizajes, pensar los desafíos, compartir los desafíos que nosotros hemos pensado también sobre un caso en particular, que es el caso de criminalización contra la organización indígena FENAMAD, contra Julio Cusurichi como líder y los avances que representa y también los desafíos que representa la sentencia de la Corte Suprema en el Perú y cómo podría utilizarse esto en otras comunidades, en otros pueblos, inclusive más allá del Perú. Así que bueno, esperemos que esto sea un espacio que nos sirva a todos y a todas para seguir pensando y reflexionando sobre este tema tan importante. Gracias. Muchas gracias, Juliana. Bueno, pues entonces vamos a dar inicio ya a los panelistas. Comentar solamente que, bueno, en esta primer parte los panelistas van a hablarnos acerca del caso, van a darnos un contexto acerca del caso y, bueno, van a profundizar en los aspectos clave y la importancia de la sentencia, ¿no? Su contenido y, pues, estas cuestiones que consideramos que pueden serles útiles a quienes están también padeciendo este tipo de criminalizaciones. Una vez que finalicemos con toda un espacio, perdón, para preguntas. A lo largo del tiempo en que estén hablando los panelistas, perdón, ustedes pueden ir dejando sus preguntas si así lo desean en el chat. Nuestro equipo va a irlas recopilando. Bueno, de todas maneras, al final, insisto, vamos a tener ahí un espacio para plantear preguntas si es que en dado caso alguien desea hacer la pregunta de manera
abierta con el micrófono, ¿no? Quisiéramos pedirles también que puedan mantener sus micrófonos apagados, ¿no? En silencio durante la sesión para que pues, nos aseguremos que podemos la correcta. Comentarles también que este webinario está siendo grabado y está siendo también transmitido por Facebook a través de las redes de Earthrights y de FENAMAD. Entonces, bueno, pues estas las indicaciones como generales y ahora sí vamos a empezar con los y las panelistas. Vamos a empezar con Catherine Paucar Quispe, quien es abogada de la Oficina de Latinoamérica en ERI, en nuestra oficina. Decir que Katy es abogada peruana, es mujer indígena quechua, con 15 años de experiencia en litigio estratégico y defensa de los derechos de los pueblos indígenas. Catherine estudió Derecho y Ciencias Políticas en la Universidad Andina del Cusco. Cuenta con una especialización, perdón, en Derecho Administrativo. Ha trabajado en la defensa de personas defensoras del medio ambiente y en la promoción de los derechos de comunidades y pueblos indígenas en varios países de la región. Y bueno, decir finalmente que Catherine es la abogada en la defensa y del trabajo, en este caso concreto, por la criminalización o para eliminar la criminalización en contra de FENAMAD y en contra de Julio Kusurichi. Entonces, bueno, yo le doy la palabra a Katy, quien va a hablarnos un poco del contexto de la criminalización en el Perú y en concreto acerca del caso. Te doy la palabra, Catherine. Muchas gracias, Itzel. Muy buenos días con todas, todos, todes. Gracias por el espacio y también por estar presentes en este importante webinar. Por favor, les pido que puedan proyectar mi presentación. Listo, muchas gracias. Listo, muchas gracias. Bueno, yo les voy a dar información sobre dos temas muy concretos. Primero es el tema de la criminalización, el contexto de criminalización, la situación de criminalización en Perú y el contexto del caso legal, la situación de criminalización judicial que se inició en contra de FENAMAD y Julio Kusurichi. Siguiente, por favor. Bueno, es importante señalar que para la Comisión Interamericana existen varios mecanismos de criminalización contra personas defensoras de derechos humanos. Uno de los mecanismos viene a ser la criminalización judicial, que viene a ser el uso de mecanismos legales para criminalizar a personas defensoras, ¿no? Básicamente se les acusa de realizar actos o hechos que estos no han cometido. También otro mecanismo que existe de criminalización contra personas defensoras viene a ser la criminalización mediática, que viene a ser la descalificación que se realiza contra personas defensoras de derechos humanos a través de diversos medios de comunicación de manera masiva, ¿no? Ya sea radial, televisivo u otros. También existe otro mecanismo de criminalización que viene a ser la instrumentalización de normas para limitar o transgredir derechos. En estos, por ejemplo, encontramos la instrumentalización de mecanismos normativos ya existentes, como por ejemplo la aprobación de estados de emergencia en contextos en los que no existen unas situaciones de grave riesgo o de amenaza inminente, ¿no? También dentro de este mecanismo se encuentran la aprobación de normas para la suscripción de convenios de servicio policial extraordinario entre la Policía Nacional y las empresas extractivas. Estos, obviamente, justo se dan en contextos en los que existen situaciones de conflictividad social en los que las personas defensoras denuncian la violación de sus derechos ambientales, de sus derechos como pueblos indígenas y otros. Siguiente, por favor. Teniendo presente estos mecanismos de criminalización que ha reconocido la Comisión Interamericana, vamos a mencionar información específica del caso peruano.
En el caso peruano, la situación de criminalización ha persistido y se ha agravado durante los años, ¿no? No solamente la criminalización, sino también los asesinatos contra personas defensoras de derechos humanos, especialmente defensores ambientales, personas defensoras que realizan la defensa del ambiente y el territorio, ¿no? A pesar además de que existe un marco normativo aprobado en el 2021 que el Estado peruano le ha denominado Mecanismo de Protección para Personas Defensoras. Sin embargo, es importante señalar que según una institución, Global Witness, a través de un informe llamado Raíces de Resistencia, ha señalado que Perú se encuentra entre los países más peligrosos para las personas defensoras de derechos humanos. Según esta organización, que realiza un mapeo de información a nivel global, Perú se encuentra en el 9º lugar de países más peligrosos para personas defensoras de derechos humanos. Asimismo, de acuerdo al Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la Pontificia Universidad Católica del Perú, IDEPUC, más del 60% de los defensores ambientales criminalizados en el Perú pertenecen a comunidades indígenas. También es importante señalar que en este contexto, que la mayoría de los casos de criminalización y asesinatos han ocurrido en contextos en donde hay actividades extractivas, ya sean maderera, petroleras, mineras y otros, en donde los pueblos indígenas han denunciado, ¿no? La violación de sus derechos y han defendido sus derechos y también el medio ambiente. Siguiente, por favor. Estos datos también nos dicen que la situación de las personas defensoras es sumamente grave, ¿no? En Perú, hasta el momento, en los últimos 13 años, se ha documentado la existencia de 35 casos de defensores asesinados, defensores que han realizado la defensa de su territorio, el medio ambiente y sus derechos. En este contexto, es importante señalar que se ha dado este caso de criminalización judicial contra FENAMAD y Julio Kusurich. Siguiente, por favor. En este caso en específico, es importante que ustedes sepan que este caso inicia en el 2020, en un contexto en el que nos encontramos a nivel global, ¿no? En una pandemia de la COVID-19. En este contexto es que FENAMAT, a través de su presidente de entonces, Julio Kusurichi, emitió un pronunciamiento público exigiéndole al Estado peruano la protección de la integridad del pueblo indígena en aislamiento voluntario, Mashcopir, y el cese de las actividades extractivas por parte de una empresa maderera. Como consecuencia de esto, tanto FENAMAT como su entonces presidente Julio Kusurichi fueron demandados a través de una demanda constitucional por esta empresa maderera, aduciendo que se le habría difamado. Posteriormente, el Poder Judicial de Madre de Dios, en primera y segunda instancia, emitió sentencias en contra de FENAMAT y Julio Kusurichi, favoreciendo de esta forma a la empresa maderera. Ambas sentencias, no solo le exigieron el pago de una reparación civil de $5,000, sino también le exigió a FENAMAD y su entonces presidente Julio Kusurichi que publicara una carta redactada por la misma empresa, carta en la que se pretendía que FENAMAD se autoinculpara de ser asesores de taladores ilegales. Posteriormente, en mayo del 2025, gracias a una acción de amparo contra amparo que fue presentada por Earth Rights International en asesoramiento y acompañamiento a FENAMAD en el 2022,
contra las sentencias, contra ambas sentencias de primera y segunda instancia emitidas por el Juzgado de Madre de Dios, la Corte Suprema, siguiente por favor, la Corte Suprema de Perú reconoció que se habían violado los derechos de FENAMAT y de Julio Cusurichi. Se había violado el debido proceso, la libertad de opinión, la libertad de expresión y de difusión de pensamiento, por lo que declaró fundada la demanda. En eh, en esta sentencia, la Corte Suprema además ha destacado que el Distrito Judicial de Madre de Dios, específicamente los dos juzgados que emitieron la sentencia de primera y segunda instancia, no aplicaron el enfoque de interculturalidad ni preventivo, esenciales que son para los tratamientos de casos de pueblos indígenas, y además ha dado una interpretación errónea de las normas. Por esto, la Corte Suprema hizo de conocimiento de esta sentencia actualmente al Distrito Judicial de Madre de Dios, y obviamente deben de surtir los efectos que corresponden, la declaración de nulidad de ambas sentencias. En este momento tenemos conocimiento que ya la Corte Suprema ha puesto en conocimiento del Distrito Judicial de Madre de Dios y que deben de realizarse la nulidad de ambas sentencias. Esta es la información que queríamos compartir como un preámbulo a lo que más adelante la siguiente exposición va a señalar sobre un desarrollo jurisprudencial que ha dado la Corte Interamericana en esta importante sentencia. Muchas gracias, Sid. Muchas gracias, Katy. Gracias por este panorama de criminalización, de situación de criminalización que sabemos grave en el Perú y que sabemos que situaciones similares hay en estos otros nuestros países de América Latina. Y bueno, por eso justamente esta necesidad, ¿no? De compartir con todas y todos ustedes este contenido de la sentencia que, como ya decía Catherine, bueno, enseguida va a explicarnos Sofía Galván. Voy a darle paso de la voz a Sofía Galván, quien es directora asociada de la University Network for Human Rights. Sofía es abogada de Derecho Internacional de los Derechos Humanos, cuenta con casi 20 años de experiencia. Antes de incorporarse a la University Network, trabajó por más de una década en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, donde su última función fue coordinar el monitoreo de 17 países y de 3 áreas temáticas trabajadas por la comisión. También fue directora regional de Disability Rights International. Decir que Sofía es abogada por la Universidad Nacional Autónoma de México y tiene una maestría en Derecho Internacional de los Derechos Humanos por la Universidad de Notre Dame. Y bueno, pues Sofía justamente va a hacernos un análisis de la sentencia a la luz de los principales argumentos recogidos en un documento de Amicus Curiae que justamente perdón, la University Network presentó ante el Poder Judicial en el caso de Fenamad y Julio Cusurichi, pues buscando justamente colocar esos argumentos de derecho internacional, contribuyendo a que la sentencia fuera favorable para Fenamad y respetara derechos, ¿no? Entonces, bueno, pues doy la voz a Sofía, eh, hasta por Itzel. compartirnos esto. Sofía, muchas gracias. Muchas gracias, Itzel. Buen día a todos y a todas. Es para mí un grandísimo privilegio compartir este espacio con cada una de ustedes, porque las personas que están compartiendo en este momento esta pantalla virtual están ya cambiando la garantía de los derechos en la región, así que realmente me siento honrada. Muchísimas gracias por considerar que esta participación pues se encuentra dentro de este espacio. Realmente me siento extremadamente inspirada por el trabajo que están haciendo, no nada más en Perú, sino en la región. Y estoy convencida de que esta decisión es emblemática para que otros tribunales nacionales
puedan realmente garantizar la máxima protección de derechos humanos respecto de personas defensoras indígenas y de pueblos indígenas en general. También quisiera aprovechar el momento para agradecerle a Naomi y Gabriela, que las veo conectadas, porque ellas fueron las que hace unos meses tocaron la puerta virtual y dijeron, University Network tienen que trabajar, ¿no? Apoyando este importante esfuerzo. Así que muchas gracias a ellas que confiaron inicialmente en nosotros para poder plasmar en un documento jurídico cómo debería la Corte Suprema resolver para realmente garantizar los derechos de este caso. Ahora me permito, voy a compartir un PowerPoint y por favor confírmenme si lo están viendo. Soy malísima con la tecnología, pero según yo ya debe de estar. ¿Listo? Sí, lo vemos. Sí. Está bien. Bueno. Yo les voy a hablar justamente de los principales estándares recogidos por esta sentencia que es ya emblemática. Estoy muy consciente que nosotras las abogadas, pues tal vez utilizamos términos que son muy poco amigables y en una página decimos lo que pudiéramos decir en un párrafo. Entonces voy a tratar de que este espacio sea lo más dinámico y activo posible para que ustedes se vayan principalmente con tres aspectos que consideramos son los más importantes y que pueden ser aplicados en la defensa, no nada más de casos relacionados con pueblos indígenas, sino también en casos que tienen relación con personas que pertenecen a grupos en situación especial de riesgo. En este sentido, el contenido de esta presentación, y voy a estar pendiente del tiempo. Vamos a hablar muy brevemente sobre consideraciones generales. Va a ser muy fácil porque la presentación de Katy fue espectacular. Entonces nos dio un excelente panorama de dónde se ubica esta decisión. En segundo término, vamos a hablar sobre el principio de igualdad y no discriminación, que es un eje fundamental, transversal para el análisis de casos, de situaciones relacionadas con este grupo de personas. Vamos a hablar también sobre cómo la libertad de expresión se convierte en una herramienta de defensa de los derechos humanos y todo esto a la luz de un principio que es rector, que es el control de convencionalidad. Y por último, si hay tiempo, vamos a hablar un poquito sobre reflexiones finales y si no, lo dejamos hasta el final. Sobre las consideraciones generales. Y lo pueden ver en la diapositiva, no voy a comentarlo otra vez porque justamente Katy habló, ¿no? Pero aquí yo les dejo de manera muy didáctica cuáles fueron las principales consideraciones de la Corte Suprema que emite esta decisión el 21 de julio de este año. Lo que quisiera reiterar que es trascendental para el análisis de esta decisión y en lo que en lo personal considero que recae la relevancia es que no hay consideración por parte de autoridades previas de un enfoque diferenciado, en este caso intercultural y preventivo. Y de manera contraria es lo que sí da la Corte Suprema. Toda su decisión está analizada a la luz de un tratamiento diferenciado. Y solamente a través de la utilización de este tipo de enfoque es que se combate la desigualdad real. Y por eso vamos a hablar sobre en qué consiste este tratamiento diferenciado y de dónde emana el mismo. El fundamento de la decisión, y es clarísimo, es la aplicación de estándares internacionales en la materia, principalmente a nivel interamericano. Si ustedes revisan la sentencia, van a ver que el mayor número de citaciones responde a decisiones de organismos internacionales y que en muchas ocasiones para analizar elemento de contexto, también utiliza instrumentos que han sido dados por diversas relatorías de Naciones Unidas, por la Comisión Interamericana, por la Corte Interamericana. Entonces es clarísimo que el aspecto internacional no nada más apoyó el aspecto técnico de aplicación del derecho en sí, sino también apoyó a un aspecto fáctico que dio el contexto. Los principales estándares son, y ya lo he mencionado,
es la aplicación de enfoques diferenciados, y esto se relaciona de manera directa con el principio de igualdad y no discriminación, la libertad de expresión como herramienta de defensa, y de nuevo, todo esto fue posible gracias al control de convencionalidad. Y es muy interesante ver que los argumentos empleados por la Corte Suprema son totalmente coincidentes con lo establecido por un amicus presentado por University Network y por una red llamada Juristas Network, en donde establecimos justamente estos tres ejes principales. Y aquí yo les pongo la portada de ese amicus. Si ustedes quisieran tener acceso al mismo, está en nuestra página. El objeto y el eje principal del mismo siempre fue presentar cómo los estándares internacionales iban a apoyar a este tribunal a dar una mayor protección. Pero ¿qué es esto de control de convencionalidad? ¿No? Porque a veces suena pues muy abstracto. Y aquí yo les pongo literal cuál es el concepto que es dado por la Corte Interamericana, que fue justamente el organismo que emite o que crea este tipo de herramienta, y es la herramienta que permite a las autoridades nacionales brindar la mayor protección en materia de derechos humanos a través de la verificación de la conformidad de normas, pero también de prácticas. Es decir, no importa que una norma esté bien, también importa cómo se aplica la norma. Y la autoridad, no nada más judicial, tiene que analizar si hay una compatibilidad entre lo que pasa en el derecho interno y lo que se establece tanto en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que es el instrumento más importante a nivel interamericano, la jurisprudencia de la Corte Interamericana y también demás instrumentos interamericanos que hayan sido ratificados, en este caso, por el Estado peruano. Para hablar sobre el principio de igualdad y no discriminación, les quiero compartir información breve sobre, pues, qué es este principio, cuál es la relevancia, cómo se aplica al caso y qué es lo que establece la Corte Suprema con base en este principio. Y me voy a ir muy rápido porque no tenemos mucho tiempo, pero también quisiera comentar que para mí este espacio es un primer acercamiento. Si ustedes tuvieran alguna duda o inquietud, ¿no? Pueden contactarme. Mis datos están en nuestra página web y podemos tener pues un intercambio donde yo les puedo mandar más información o lo que sea, lo que les pueda servir. Sobre la relevancia del principio de igualdad y no discriminación. Cuando estamos trabajando, analizando el tema de grupos mal llamados vulnerables, es básico pensar en el principio de igualdad y no discriminación. La Corte Interamericana ha establecido de manera reiterada, textual, la noción de igualdad está vinculada y es inseparable a la dignidad esencial de la persona. El principio de igualdad y no discriminación es fundamental para la protección de los derechos de las personas. El fundamento legal se encuentra en el artículo 1.1 de la Convención Americana. Aquí se los puse de manera literal. Y básicamente este artículo es la base del tratado. Por eso, si ustedes han revisado alguna sentencia de la Corte Interamericana, muchas veces se determinan violaciones a los derechos a la vida o a la integridad personal o a la libertad personal en relación con el artículo 1.1. Y aquí vamos a hablar por qué. ¿Por qué en relación con ese artículo? ¿Cuál es la relevancia de este principio? Básicamente, este artículo contempla la obligación de respetar y garantizar el libre y pleno ejercicio de derechos sin discriminación por motivos de. Y aquí les pongo de manera textual cuáles son los motivos que reconoce la Convención Americana que pueden dar lugar a una discriminación. Aquí está: raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas, etcétera. Y abajo, hasta el último, se dice otra condición social. Y otra condición social, estas tres palabras son fundamentales también para el estudio de este caso y de muchos otros casos que necesariamente no se encuadran dentro de las categorías que están estipuladas en este artículo. Y es porque el artículo 1.1 te da una lista que no es exhaustiva. Y lo que ha hecho la Corte es que a través de cualquier otra condición social
ha establecido otros grupos de personas que también tienen esa protección adicional, ¿no? Y aquí les pongo algún ejemplo. En razón de la edad, tenemos a un niño, a una persona mayor, de orientación sexual o preferencia sexual y en razón de discapacidad. ¿Qué es incompatible con el principio de igualdad y de no discriminación? Básicamente dos situaciones. Es tratar diferente con privilegio a un grupo porque consideramos que es superior. Y a la inversa, tratar con hostilidad y discriminación a un grupo que consideramos que es inferior. Es muy claro. Y justamente esta incompatibilidad nos lleva a los dos conceptos de discriminación. Uno, negativo. Dos, positivo. Negativo es que se prohíbe tratar con privilegio. Y positivo, y esto es lo que nos interesa en este caso, es lo básico, lo esencial. El positivo obliga a que los estados establezcan condiciones de igualdad real para grupos que han sido históricamente discriminados. Hay que combatir esa igualdad, desigualdad real. En este contexto, la discriminación histórica da lo que se llama un impacto diferenciado. ¿Y qué es el impacto diferenciado? Es cuando un grupo, cuando hay una norma o una práctica neutral que no tiene la intención de discriminar al grupo, ante la falta de una medida positiva, esa persona, ese grupo, termina siendo discriminado. Y a eso se llama discriminación indirecta. Y para que no haya discriminación indirecta, hay que establecer medidas. Y estas medidas se establecen a través de lo que la Corte Suprema dice, enfoque intercultural, enfoque preventivo. Es un enfoque diferenciado. Y cuando tenemos un enfoque interseccional, que de manera textual no lo dice la Corte Suprema, pero es evidente que se encuentra en el texto de la sentencia, es que se tiene que tener una mayor protección porque puede haber varios factores de discriminación y la Corte habla de pobreza, en razón de la situación de criminalización, en razón de la etnia, de la cuestión intercultural. Eso es un enfoque interseccional. La aplicación al caso concreto. ¿Por qué se presenta una situación de riesgo? ¿Y por qué sería relevante la aplicación de un enfoque diferenciado? Es clara la situación de riesgo, la analizó de manera excelente Katy, entonces no vamos a hablar sobre este punto en esta ocasión. Pero ¿por qué es relevante que se apliquen estos enfoques diferenciados? Para combatir una desigualdad real, para que se analice cuál es la forma de vida única, cuáles son esas particularidades que se tienen que tomar en cuenta para que realmente se respeten los derechos, como por ejemplo la importancia del territorio ancestral y los recursos naturales que determinan justamente la supervivencia, la forma de vida de los pueblos indígenas. Y la decisión de la Corte Suprema analiza estos enfoques diferenciados básicamente en dos secciones de la sentencia, en la referente a la motivación judicial y hay una especial. Y cuando yo lo leí dije, esto es algo realmente para destacar. La segunda se llama sobre la protección reforzada a personas defensoras de derechos humanos y a pueblos indígenas en aislamiento. En la motivación judicial como garantía del debido proceso, la Corte habla de la fundamentación de la motivación como parte de una garantía del debido proceso y de manera muy interesante habla de que se violó el artículo 8.1 de la Convención Americana. No nada más habla de cuál es el fundamento a nivel nacional, habla también de que hubo una motivación aparente por parte de las autoridades judiciales previas en Madre de Dios porque no se hace ningún análisis, no hay una ponderación. Simplemente se están reproduciendo precedentes que no tienen una aplicación directa a lo que estaba pasando en el presente caso. Aquí no hay ningún tipo de examen, de análisis. Y hay una clara falta de ponderación
porque nunca se analiza cuál es el efecto, cuál es la proporcionalidad que hay entre la vulneración al honor y buena reputación de la empresa ante un comunicado de la FENAMAD y realmente cuál era el motivo, el propósito de que la FENAMAD estuviera alertando sobre una situación de riesgo, especialmente en un contexto de una pandemia mundial, como fue la de COVID. Y la Corte establece de manera muy clara que no era un tema, no era un caso sobre la reputación de una empresa. Era un esfuerzo preventivo en atención a los factores de riesgo preexistentes. Sobre la protección a la libertad de expresión como herramienta de defensa, es muy claro cómo en estos casos la libertad de expresión tiene una relevancia extraordinaria para poder garantizar los derechos. Y cuando no se garantiza el derecho en este sentido, ¿qué es lo que genera? Que otras organizaciones sientan miedo y entonces ya no presenten denuncias sobre violaciones a derechos humanos. Por eso es muy importante tener en consideración cuáles son realmente los pasos y factores que se tienen que considerar para restringir estos derechos. La decisión en un párrafo hace una consideración muy relevante. Habla de que la libertad de expresión no nada más protege la emisión de tus ideas, sino también las críticas dirigidas a entidades públicas y también privadas de interés público. Habla de este efecto sobre el cual les comentaba y establece que hay una censura previa en contra de la FENAMAD. Y por eso se están violando estas disposiciones internacionales. Otra vez, vemos que esta sentencia habla de violación a artículos específicos contenidos en tratados internacionales. Y por último, y ya veo que me falta un minuto, el control de convencionalidad. Todo esto fue posible a que se aplicaron los estándares internacionales. Y a mí de toda la sentencia, estas líneas son las más poderosas y me permito leerlas de manera textual. La aplicación de normas internas en una interpretación efectuada de manera literal dio lugar a una vulneración sistemática de derechos protegidos por la Convención Americana de Derechos Humanos. Básicamente, la Corte Suprema está diciendo, aplicaste mal y violaste derechos que las personas tenían derecho a tener con base en las obligaciones internacionales de las cuales el Estado peruano es parte. Y bueno, con eso me despido. Muchas gracias. Muchas gracias, Sofía, por esta explicación tan precisa y tan clara acerca del contenido de la sentencia y que retoma el amicus que ustedes en la University Network y los Juristas Network presentaron. Bueno, igual como dices al final, si hay alguna cosa más que añadir porque faltó tiempo, lo hacemos, pero por ahora vamos a dar paso a darle la palabra a los compañeros de FENAMAD, a Eusebio Ríos Ibiche, que como ya decía yo es vicepresidente, perdón, de FENAMAD. Compartirles que Eusebio es representante del pueblo Jarakbut, ubicado en la provincia del Manu, en Perú. Actualmente se desempeña, como decía, como vicepresidente de FENAMAD, que, como ya también se mencionaba, es una organización que agrupa y representa a todas las comunidades indígenas de la región de Madre de Dios en la Amazonía peruana. Eusebio desde muy joven fue presidente de su comunidad nativa San José de Carene, donde impulsó la defensa territorial, la protección de los recursos naturales de su pueblo y promovió la participación de jóvenes en la toma de decisiones. Eusebio es licenciado en administración y actualmente cursa, una maestría en gestión pública.
manteniendo un fuerte compromiso con los derechos colectivos de los pueblos originarios. Entonces, bueno, pues yo le doy la palabra a Eusebio hasta por 10 minutos. Eusebio nos va a hablar acerca de la importancia y el impacto que esta sentencia que tú has comentado ha tenido y puede seguir teniendo pues en FENAMAT como organización defensora de los derechos de los pueblos indígenas en aislamiento y contacto inicial. Entonces, te doy la palabra, Eusebio. Muchas gracias. Hasta por 10 minutos. Bien, gracias nuevamente. Buenos días con todos y todas. A nombre de la Federación Nativa de Río Madre de Dios y Afluentes FENAMAT, quiero agradecer el análisis legal que ha realizado por los ponentes de Guerra Internacional, la doctora Catherine y la doctora Sofía. Y con ello quiero compartir, ¿no?, algunas reflexiones sobre la importancia histórica y el profundo impacto que tiene este reciente pronunciamiento de la Corte Suprema del Perú, ¿no?, a favor de nuestra organización indígena y nuestro ex presidente de nuestra organización y líder, el hermano Julio Kusirichi Palacios. Este fallo no es simplemente una victoria jurídica, ¿no?, para FENAMAT y para los pueblos indígenas, ¿no? Representa un precedente trascendental histórico para la defensa de los derechos de los pueblos indígenas, ¿no? Y marca un antes y después, ¿no?, en la lucha contra la criminalización a quienes dedicamos toda una vida a proteger a nuestros hermanos aislados. FENAMAT enfrenta, ¿no?, durante muchos años un proceso judicial injusto, ¿no?, y desproporcionado, ¿no?, iniciando cuando a través de nuestros agentes de protección, ¿no?, y también como nuestro deber es alertar públicamente sobre el riesgo extremo que enfrentaba este pueblo mascopiro, ¿no?, debido a la presencia de riesgo, ¿no?, de actividad de extracción forestal en su territorio, ¿no? Y ese llamado urgente, basado en la información de campo que nosotros siempre realizamos, ¿no?, y en nuestra experiencia, más de 2 décadas de protección a favor de los pueblos en aislamiento, que terminó siendo mal utilizado, ¿no?, para silenciarnos, para intimidarnos y detener nuestra labor de protección a favor de estos pueblos en aislamiento. También quiero mencionar la Corte Suprema, ¿no?, ha dejado un mensaje claro que eso nunca debió suceder porque la primera instancia, la segunda instancia, sale en contra de nuestra organización. Ya en la Corte nos reafirma, ¿no?, los derechos fundamentales de los pueblos indígenas, ¿no?, y que con esta sentencia también reconoce varios derechos fundamentales que reafirma que las organizaciones indígenas no solo tenemos el derecho, sino también la obligación moral y jurídica de denunciar todos estos procesos que amenazan, ¿no?, la vida y pone en peligro la supervivencia de pueblos en aislamiento, ¿no? También este pronunciamiento restituye los derechos vulnerados, ¿no?, y abre un camino para que ninguna institución, ya sea empresa, ya sea autoridad, pueda volver a usar este sistema judicial, ¿no?, a fin de intimidar o castigar a quienes defienden los derechos colectivos de los pueblos indígenas, ¿no? Y pensamos nosotros de que a partir de hoy queda establecido un precedente, ¿no?, para proteger la labor de los defensores ambientales y territoriales, ¿no?, y que limita, ¿no?, el uso llamado acoso judicial, ¿no?, y una práctica que ha afectado no solamente a FENAMAT, a todo el movimiento indígena, sino también a los defensores de todo el país y a la región, ¿no?
FENAMAT, esta sentencia le va a servir como una herramienta que utilizará para siguiente otros procesos en defensa territorial, ¿ya? En las acciones de amparo, ya sea en las demandas ante organismos nacionales e internacionales, ¿no? Y en cada caso que sea necesario para exigir, ¿no? Las obligaciones al Estado peruano en la protección de estos pueblos en aislamiento y contacto inicial, ¿no? La Corte Suprema, en este caso, ha reconocido, ¿no? A estos pueblos en donde que implica actuar con un enfoque preventivo, ¿no? Para evitar los riesgos de contacto y garantizar cualquier actividad en zonas cercanas a presencia de estos pueblos en aislamiento. Por esta situación y también decisión judicial, no solamente es un triunfo de FENAMAT, es un triunfo de todos los pueblos indígenas, ¿no? Es una victoria de los defensores de la vida, del bosque, de los pueblos indígenas que han preservado por millones de años, ¿no? Sus territorios. Y ante todo es un mensaje claro que la defensa de los pueblos en aislamiento no puede ser criminalizada. La voz de los pueblos indígenas no puede ser silenciada y las organizaciones indígenas tienen un rol, ¿no? Irreemplazable como guardianes al territorio y protectores de los más vulnerables, ¿no? Finalmente, quiero decir estas palabras a toda la comunidad internacional que nos están viendo por este medio, ¿no? Este precedente nos inspira, ¿no? Y nos compromete más y refuerza nuestra convicción como pueblos indígenas originarios a seguir vigilantes y a seguir denunciando, de seguir acompañando a nuestras comunidades y continuar, ¿no? Exigiendo al Estado que cumpla con su deber de proteger, ¿no? La vida y la integridad de los pueblos en aislamiento. La Corte Suprema ha sido ha hablado con claridad, ¿no? Ahora que corresponde a las autoridades, ¿no? Y a las instituciones que asuman esta defensa, ¿no? De los pueblos indígenas, ¿no? Que defender a los pueblos en aislamiento no es un derecho, ¿no? O sea, no es un delito, Vilma, es un derecho, es una responsabilidad y también es un acto de justicia, ¿no? Con estas palabras quiero agradecer a todos y a todas. Gracias y taquiche. Muchas gracias, Eusebio, por tus palabras. Bajo tu cargo de vicepresidente de FENAMAT y que, bueno, constituye evidentemente la palabra también de FENAMAT como organización y estos énfasis que haces, ¿no? Acerca de justamente cómo la Corte deja claro este derecho de ustedes de defender los derechos de los pueblos indígenas en aislamiento y que esta actividad pues no puede ser silenciada. Para nosotras es muy importante pues justo saber la valoración que esta sentencia y el efecto que esta sentencia ha tenido en ustedes y cómo ustedes están viendo esto dentro de su trabajo. Entonces, muchas gracias, Eusebio. Y bueno, a continuación le voy a dar la palabra también a Julio Cusurici. Ya comentábamos antes que Julio era el presidente de FENAMAT en aquel momento en el que FENAMAT fue criminalizado por esta denuncia pública que ya Catherine nos comentaba en un inicio, ¿no? De la realización de actividades extractivas en el marco del COVID-19. Comentar que Julio Cusurici Palacios es líder indígena Shipibo de la Amazonía peruana. Él viene de la comunidad, es de la comunidad nativa del Pilar. Fue elegido presidente de la Federación Nativa de Madre de Dios FENAMAT del año 98 al año 2004. Actualmente Julio es parte del Consejo Directivo de AIDESEP, donde continúa por los constantes trabajos de reivindicación frente a los derechos de los pueblos indígenas de la Amazonía peruana, ¿no? Dando a conocer los graves problemas que tienen los indígenas, pues en el mundo también, ¿no? Y particularmente los pueblos en aislamiento.
Todo este trabajo que Julio ha venido realizando a lo largo de todos estos años llevó a que en el 2007 fuera reconocido con el Premio Ambiental Goldman Prize en San Francisco. Y bueno, Julio tiene este reconocimiento pues muy conocido, ¿no? Del año 2010 hasta abril del 2011 se desempeñó como subgerente de participación ciudadana y comunidades nativas del gobierno regional de Madre de Dios. En el año 2025, Julio fue reconocido también dentro de los 100 líderes latinos más influyentes de la acción climática por Sashama y la agencia F. Entonces, bueno, muchas gracias, Julio, también por estar acá. Te damos la palabra también hasta por 10 minutos para que puedas también compartirnos acerca de la importancia que consideras que tiene esta sentencia que ya Sofía nos explicaba, cuál es el impacto que consideras que ha tenido, tiene, en este caso de manera particular, desde tu visión como defensor, porque pues sí, no podemos dejar de decir que en este caso de criminalización contra FENAMAD y contra ti, digamos que hubo un ensañamiento muy particular y muy personal, ¿no? En contra tuya, en tu calidad de presidente, pero incluso aún habiendo dejado la presidencia de FENAMAD, esta criminalización y este ensañamiento siguió existiendo de manera muy fuerte de parte del Poder Judicial en Perú. Entonces, bueno, pues gracias, Julio, de nuevo, y te doy la palabra hasta por 10 minutos. Muy buenos días a todos y todas. Como decía, mi nombre es Julio Kusurichi, miembro del Consejo Directivo de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana, AITESET. Para mí es un gran honor de poder estar sentado juntamente con Eusebio, Juliana, Catherine, Sofía, y poder compartir ideas centrales sobre un problema estructural que enfrentamos nosotros, los pueblos indígenas en el Perú, pero también en varios países del mundo. Este tema de la criminalización, la persecución contra defensores y defensoras, ¿no?, de pueblos indígenas, solamente por el hecho de defender la vida, defender la Amazonía, defender nuestros territorios y defender los derechos humanos. Nosotros, como pueblos indígenas, por principio que heredamos de nuestros ancestros, ¿no?, es defender nuestro territorio, ¿no?, defender a nuestro pueblo, especialmente a nuestros hermanos indígenas que están en situación de aislamiento y contacto inicial, que enfrentan diversas amenazas en la Amazonía. Quiero recordar que en el año 2002 el gobierno peruano ha creado bosques de producción permanente y concesiones forestales, sin tener en cuenta derechos de comunidades, derechos de pueblos indígenas en aislamiento, ¿no?, sin consulta, sin consentimiento, ¿no? Por ejemplo, este caso de la empresa que ha mencionado Sofía, Catherine y Eusebio, que esta empresa se negó, ¿no?, a reconocer la existencia de estos territorios y puso en riesgo la vida de estos hermanos indígenas que son aislados, para nosotros altamente vulnerables, ¿no? Y esta acción viola la Constitución, viola las normas internacionales, ¿no?, como el Convenio 69, la Convención de Derechos Humanos, ¿no?, y todo un marco normativo internacional. Pero como defensor indígena y como organización, siempre nos hemos pronunciado
sobre diversos atropellos que realizan las diversas actividades extractivistas, ¿no?, en la Amazonía. Pero en este caso nos llegó una represalia, una persecución contra la organización indígena regional en Madre de Dios y contra mi persona, ¿no? Creo que era una modalidad de silenciarnos, de callarnos, interponiendo demandas judiciales que van pues en contra de nuestra libertad de expresión y que sea restringido para no pronunciarnos públicamente cualquier defensa de nuestros hermanos indígenas. Además de eso, esta empresa logró, como ya indicaron Caterine y Sofía, 2 sentencias favorables del Poder Judicial de Madre de Dios, y esta sentencia para nosotros ha respaldado la postura de la empresa, ¿no?, incluso también, ¿no?, de pretender rectificar nuestro pronunciamiento, pero la defensa de nosotros ya ha sido vía judicial a otra instancia, logrando la sentencia de la Corte Suprema de Justicia, donde ordena a que se vea estas 2 sentencias del Poder Judicial de Madre de Dios, que eso ha sido una larga lucha, no ha sido un mes, ha sido varios años, y que eso nos preocupa. Porque para nosotros es muy importante esta sentencia de la Corte Suprema de Justicia. Esta sentencia, esta resolución, evidencia que todavía tenemos que confiar en algunos jueces probos que implantan justicia por encima de cualquier otro interés. O sea, eso nos queda claro. Esta sentencia también evidencia que la Corte, el Poder Judicial de Madre de Dios, a través de estas sentencias favorables a la empresa, violó los derechos de los defensores, los derechos de la organización, ¿no? En el tema, por ejemplo, no hubo fundamentos, no hubo motivación, ¿no? No se ha hecho un análisis, y eso hace que se aplicara y que afecta a nosotros como pueblos y como organizaciones. Entonces, en incluso evidencia el incumplimiento a los marcos jurídicos internacionales que los jueces deberían aplicar, como indica el artículo 55 de la Constitución, ¿no?, que cualquier tratado internacional que tiene que ver con derechos humanos aplica y pasa a ser parte de la norma nacional. Pero al parecer que algunos jueces, no sé si no conocen, pero sin embargo, esta sentencia de la Corte visibiliza, ¿no?, esta falta de motivación, esta falta pues de enfoque erróneo, como indicó en la sentencia, y creo que eso es muy importante para nosotros. Los pronunciamientos públicos de las organizaciones indígenas y los defensores contra los actos que violan nuestros derechos y honor, por ejemplo, la empresa concesionaria, sobre todo en los pronunciamientos que cuentan con pleno medio de probatorio, no son tomados en cuenta, no son analizadas. Al parecer que nuestro sustento de defensa archivaron y ni siquiera han tenido
motivación de analizar todo nuestro sustento de defensa. Y por eso quiero decir que cualquier organización indígena, en este caso PENAMAT, AIDC y otras organizaciones, ¿no? En el caso cumplimos, ¿no?, un rol muy importante en la defensa de los derechos humanos en general, y prohibir o restringir este derecho tiene como consecuencia incrementar los niveles de riesgo para nosotros como pueblos indígenas ante cualquier amenaza que puedan provenir del Estado, del gobierno o de cualquier empresa. Lo peor es, teniendo esta resolución de la Corte donde sustenta estos temas de incumplimiento del fundamento de motivación, nuevamente esta empresa denuncia a PENAMAT, me denuncia, ¿no? Y esperemos que esta resolución de la Corte, ¿no?, pueda servir para que cualquier denuncia que está haciendo esta empresa, ¿no?, vaya a ser archivado, porque creo que para nosotros primero está la justicia de cualquier actividad económico que hay en el país. Muchas gracias. Muchas gracias, Julio, por tus palabras y por tu visión y por estas cuestiones tan importantes que colocas, ¿no? Como el hecho de que esta sentencia visibiliza claramente las vulneraciones que fueron cometidas en contra del FENAMAT y tuyas en tu calidad de defensor, simplemente por defender los derechos de los pueblos indígenas en aislamiento. Y bueno, pues hemos terminado en este momento con las intervenciones de los y las panelistas. Vamos a dar espacio ahora a preguntas y respuestas. Bueno, el equipo de ERI ahora me dirá si hay alguna pregunta colocada en el chat a lo largo de este tiempo. Y si no hay alguna pregunta en el chat, damos oportunidad también ahora de que puedan ustedes levantar la mano por si quieren expresar la pregunta o comentario de viva voz para que puedan ustedes abrir su micrófono. Bueno, acá las compañeras de comunicación se encargarán de que ustedes puedan abrir su micrófono y su cámara. Y bueno, tenemos hasta 20 minutos para estas preguntas y respuestas. Si pudieran ustedes decirnos a qué persona panelista va dirigida la pregunta, se los agradeceremos también. Y les pedimos también que sean breves a la hora, breves y concisas a la hora de presentar su pregunta o su comentario para poder atender la mayor cantidad de preguntas y comentarios posibles. Entonces, bueno, yo dejo acá el espacio, pregunto a las compañeras, al equipo de ERI si hay alguna pregunta en el chat o si alguien desea levantar su mano. Me dicen que no hay preguntas en el chat, ok. No sé si hay alguien por ahí que desee levantar su mano para que las compañeras de comunicación puedan verles y puedan abrir los micrófonos para sus preguntas concretas. Me parece que no. ¿Tú me dices, Rosa? Ok. Bueno, parece que por ahora no hay alguna pregunta. Tenemos algo de tiempo, entonces, mientras tanto, em, podemos pasar a una última ronda, digamos, de conclusiones de cada una de las personas panelistas que participaron, por aquello que haya faltado colocar o aquello que quieran enfatizar, y ya si de ahí surge alguna pregunta, pues pasamos a ellas. Entonces, si les parece, bueno, Eusebio se tiene que retirar, entonces, si no les importa, vamos a hacer un brinco y vamos a
pasar a darle la palabra a Eusebio por si quieres hacer alguna palabra de cierre o de conclusión o de énfasis. Eusebio, por favor. Sí, quiero reiterar a todos los presentes de que la defensa de los derechos de pueblos en aislamiento es clave y esencial para nosotros, ¿no? Como pueblos originarios, y que con esa convicción les hablo como indígena, ¿no? Como también pueblo originario que en la década de los 50 o 40 hemos sido contactados mis ancestros, y justamente me hace recordar, ¿no? Esas historias que tal vez nuestros abuelos, papás, todavía nos cuentan cómo ellos han sufrido territorialmente, ¿no? Cómo han sido no solamente criminalizados, sino también despojados de su territorio y también por la vulnerabilidad que contaban en ese entonces por el tema de salud, ¿no? Y ha sido prácticamente un genocidio. Y es por eso que ahora instamos a las autoridades de eh, 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 que tiene que el deber de proteger a estos pueblos en aislamiento, ¿no? Tiene la obligación como pueblos originarios. Y por ejemplo, ahorita, ya sea en las concesiones forestales, ya sea en otros cuencas de ríos de la Reserva Territorial, no se sabe qué es lo que está pasando en la actualidad. Ahora estamos discutiendo, por ejemplo, con las autoridades, pero en el campo está pasando cosas en el territorio, está habiendo encuentros con los madereros, con los mineros, inclusive con actividades ilegales, que ahora el narcotráfico nadie quiere hablar en este entonces, ¿no? Yo creo que por ahí hacemos un llamado a la comunidad nacional e internacional que nos ayude a hacer incidencia, que el gobierno asuma esta responsabilidad. También mis últimas palabras quiero agradecer a ERRA International, a la doctora Juliana, a Sofía, a doctor Isel y también a la doctora Catherine y al hermano Julio Cusirichi, que sigamos adelante y por el beneficio de nuestras comunidades. Muchas gracias, Ndakichi. Muchas gracias, Eusebio, por tu participación y por dar tu palabra tan importante en este webinario. Gracias. Bueno, tenemos acá una pregunta. Bueno, ahora doy la palabra también al resto de las panelistas por si quieren añadir alguna cosa, pero aprovechar que aquí hay una pregunta de Daniela Belit y que quizá Catherine pudiera contestar, que de hecho es a quien le iba a dar yo la palabra enseguida. Daniela Belit pregunta, ¿cuáles son los siguientes pasos legales? ¿No? Si hubiera, para lograr que la empresa no ponga en riesgo a la población en aislamiento voluntario. Y bueno, yo entiendo también que la pregunta va un poco dirigida, o yo la ligaría, digamos, a los pasos siguientes para el cumplimiento de la sentencia, ¿no? Que tiene que ver justamente con este derecho a ejercer el derecho a defender, perdón, a los pueblos en aislamiento. Entonces, bueno, Katy, yo te pasaría la voz por si quieres cerrar con alguna conclusión o hacer énfasis en algo en particular, y si pudieras también ayudarnos a responder de alguna manera a esta pregunta que nos hace Daniela Belit, por favor. Gracias, Katy. Muchas gracias, Itzel. Bueno, a manera de conclusión, solo mencionar que la sentencia de la Corte Suprema ha evidenciado que los casos de criminalización del tipo judicial existen en Perú y que persisten, ¿no? Y que se va agravando e incrementando. También la sentencia de la Corte Suprema ha evidenciado que las personas defensoras de derechos humanos, en especial los pueblos indígenas, en casos de criminalización judicial, muchas veces tienen que llegar hasta la última instancia para lograr que se reconozca la violación de sus derechos. Y por último, también es importante señalar que la Corte Suprema ha dado un mensaje claro para el sistema de justicia, no solamente para este caso en concreto, sino para todos los casos en los que se encuentran involucradas personas que pertenecen a pueblos indígenas.
Estos casos deben de ser tratados desde un enfoque intercultural. Ese es un mensaje para todos los casos en los que se están involucrados personas de pueblos indígenas. Y creemos que es un mensaje muy importante y muy poderoso para todo el sistema de justicia. Ahora bien, respecto a cuáles son los próximos pasos. Una vez que se emitió la sentencia, desde la defensa legal, desde Earth Rights International, hemos dado seguimiento a la remisión de esta sentencia al Distrito Judicial de Madre de Dios, para que el Distrito Judicial de Madre de Dios tome conocimiento sobre esta decisión. Decisión muy importante que declara nula como lo había mencionado el Apu Julio, ha declarado nula dos sentencias. Desde la defensa legal estamos dando seguimiento a la ejecución de la sentencia de la Corte Suprema, junto obviamente con el equipo legal de FENAMAT, que se encuentra en Madre de Dios, y estamos dando seguimiento en el Distrito Judicial de Madre de Dios. Lo que corresponde en cualquier situación en la cual se declaran nulas las decisiones de los jueces, es que se tiene que retrotraer todo hasta el momento en el que se ha producido la violación de los derechos, ¿no? Nosotros estamos dando seguimiento a esto y se tiene que retrotraer todo hasta el momento en el que se produjo la violación, ¿no? Esa es lo que estamos haciendo por parte de la defensa legal que está acompañando a FENAMAT, y obviamente siempre tenemos la postura de articular y coordinar con los equipos técnicos de las organizaciones de las comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas y de las organizaciones sociales, en este caso con FENAMAT. Gracias, Itzi. Gracias, Katy. Bueno, para seguir con las conclusiones o énfasis que quieren hacer nuestros panelistas, yo le daría la voz a Sofía, por si quisieras añadir alguna otra cuestión, Sofía. Sí, claro que sí. Itzel, pues quisiera reiterar el hecho de que este caso es emblemático y desde dos aristas. Una, del contexto que se enfrenta no nada más en Perú, sino en la región, ante la criminalización de la defensa de los pueblos indígenas en este marco de las empresas extractivas. Y en segundo lugar, es emblemático porque lo resuelto realmente da la mayor protección en temas de derechos humanos en la temática. Y quisiera ligar esta reflexión final justamente con la consulta que hace Daniela. Si bien es cierto, ella se enfoca a la cuestión interna, quisiera reflexionar sobre cuáles pudieran ser también los siguientes pasos que pudieran ayudar a que esta sentencia pudiera tener más impacto. En primer lugar, ¿no? Si continúa una situación de riesgo respecto de esta población ante las actividades de esta empresa maderera o de otra empresa, podría pensarse en que haya una ampliación de la medida cautelar que se emite por la Comisión Interamericana en 2007. También considero que en estos momentos el hecho de que desde noviembre del año pasado el caso de Mashcopiro y de otros pueblos esté ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos es también una excelente oportunidad para visibilizar cuál es la situación que se está enfrentando. Y en muchas ocasiones el hacer la difusión de qué es lo que pasa, el visibilizar ciertas temáticas puede ser un paso estratégico para generar diferentes tipos de cambio a nivel de legislación o de política pública, etcétera. Y también me parece que esta sentencia es excelente. Tal vez pudieran pensarse en espacios directos con el Poder Judicial, con la Suprema Corte, que se involucren y que se aplauda esta sentencia, ¿no? Porque creo que muchas veces desde la incidencia, desafortunadamente hay pocas ocasiones en donde hay que festejar, ¿no? Entonces, si se involucran estos esfuerzos, pues también puede de manera indirecta motivarles a que cuando tengan que decidir casos similares,
pues sepan que lo tienen que hacer bien porque están siendo vigiladas y en un momento dado pues van a ser aplaudidas por estas decisiones. Y como punto transversal, me parece que el tema del control de convencionalidad es estratégico en la lucha de derechos y es excelente que la misma Constitución peruana o la normativa peruana, pues a través de su bloque de constitucionalidad, hable de que se tienen que respetar los estándares que derivan de los tratados internacionales ratificados por el Estado. Porque si bien es cierto, podemos tener una buena decisión judicial, otras autoridades tienen que aplicarla. Entonces, el control de convencionalidad tiene que ser visto no nada más para los y las juezas, sino también para otras autoridades, y así lo ha establecido de manera muy clara la Corte Interamericana. Muchas gracias. Muchas gracias, Sofía, por estos énfasis que haces y que también coincido en que me parecen muy importantes. Yo le paso ahora la palabra a Julio, por si Julio quieres redondear alguna idea o hacer énfasis en algo en particular o algo que haya faltado o alguna conclusión. Te Ah, doy la palabra. claro que la intención de defender a través de la organización o a través de diversos liderazgos la defensa de la vida de los pueblos indígenas, eso es una gran amenaza, ¿no? Porque incluso en la Amazonía ya hay más de 35 líderes indígenas muertos solamente por defender el territorio y la vida de los pueblos. El otro tema queda clarísimo, el enfoque intercultural diferenciado, ¿no? Tercero, la interpretación errónea que han dado en esta, digamos, dos resoluciones a nivel judicial de Madre de Dios. Entonces, con eso me quedo. Creo que para nosotros y para otros líderes indígenas y otras organizaciones, esta sentencia no debe servir como precedente para poder continuar defendiendo nuestros derechos. Muchas gracias. Muchas gracias, Julio. Em, y bueno, yo quisiera pasarle también la palabra a Juliana, la directora de nuestra oficina, quizá para que pudieras, Juliana, añadir algunas cuestiones más relacionadas con lo que ya decía Sofía, ¿no? Y este trabajo que también desde la oficina se viene haciendo junto con FENAMA de protección a los pueblos indígenas en aislamiento, el pueblo Maxcopiro y que tiene que ver con la pregunta que hacía Daniela Belit hace un momento, em, referente a los pasos legales o al trabajo legal, ¿no? que sigue para lograr que la empresa maderera involucrada en esta demanda en contra de FENAMAT y de Julio, que los criminalizó, para lograr que esta maderera en sus operaciones no ponga en riesgo a la población en aislamiento voluntario. Si pudieras ahí también compartir para aclarar esta pregunta y bueno, también sintonizarnos quizá un poco más a todo el público acerca de el caso en sí de Piasi, ¿no? De los pueblos indígenas en aislamiento que venimos trabajando en conjunto con FENAMA. Sí, gracias, Itzel, y gracias a todos y todas. Em, bueno, para ser muy breve, porque esto es como muy grande, pero como para decir que la criminalización en este caso, ya lo han dicho, ¿no? La criminalización en este caso contra Fenamad y contra Julio surge por el rol activo por la defensa de derechos de Fenamad, eh, por denunciar lo que estaba ocurriendo en el territorio con esta maderera, ¿no? Y la continuidad de las operaciones y las afectaciones de las operaciones de esta empresa extractiva en relación a los Piasi. Y obviamente esta sentencia de la que hemos estado hablando hoy, pues justamente lo que protege y lo que dice, como bien lo decía Sofía, es garantizar derechos a la libertad de expresión, ¿no? Y lo que hace también es garantizar y decir que los defensores del territorio, los defensores y los pueblos indígenas tienen que tener unas garantías para denunciar lo que está ocurriendo en los territorios, ¿no? Quienes defendemos derechos y quienes defienden derechos en el territorio,
no pueden ser criminalizados por el hecho de ejercer esa labor, la labor de defensa de derechos. Entonces, cuando FENAMAD inicia esta denuncia contra la maderera, lo que hace la empresa, y lo que ocurre en muchos contextos en América Latina, es utilizar el sistema judicial, los mecanismos legales, para criminalizar, ¿no? Justamente a quienes están denunciando, quienes están haciendo el ejercicio de la libertad de expresión y de denunciar lo que está ocurriendo en los territorios lo que viola derechos humanos. Entonces, la empresa hace hace esto, utiliza el Poder Judicial y estamos en todo este proceso y ya explicaron, Katy explicó perfectamente, ¿no? Como la línea de tiempo del proceso y efectivamente en dónde estamos y por qué surge el fallo del que estamos analizándolo hoy. Entonces, esto para decir que aquí este proceso es una consecuencia por el ejercicio y la defensa de derechos que hace FENAMAD, por el rol activo, por denunciar, por querer defender el territorio y por querer defender y por defender y hacer un ejercicio activo, consciente, autónomo y honesto y transparente, porque eso se denunció en el marco de la pandemia donde habían además un montón de restricciones, donde se estaba denunciando lo que estaban haciendo las madereras en el territorio, en particular esta maderera, y las afectaciones que eso tiene para el ambiente, para el territorio, pero en particular para las afectaciones que esto tiene con relación a los pueblos en aislamiento, que son un grupo de mayor vulnerabilidad. Y no lo digo yo, lo dice también la Corte Interamericana y la Comisión, ¿no? Entonces, y a este pueblo, y como a todos los pueblos en aislamiento, los estados deben garantizar y adoptar medidas especiales de protección. Y uno de ellos y uno de los principios que rige esto en el derecho internacional es el principio de no contacto. Entonces, los estados tienen la obligación de garantizar y de tomar todas las medidas para evitar que estos pueblos que han decidido estar no contactados, digamos, o no contactarse con el resto de la humanidad, garantizar su territorio y garantizar sus derechos de esa manera. Entonces, FENAMAD denuncia esto y es como consecuencia de ello que surge el proceso de criminalización. Pero para decir con relación a lo que ocurre en el territorio, también existen otros procesos que desde Earthrights seguimos acompañando a FENAMAD en el marco de la Comisión y la Corte Interamericana. Entonces aquí, ya Sofía se refirió a las medidas cautelares, también hay una medida cautelar con relación a FENAMAD y con relación a estas denuncias para garantizar la vida de los pueblos en aislamiento. Y existe en este momento un caso que está en la instancia de la Corte Interamericana y que con FENAMAD y con Earthrights estamos acompañando justamente para evitar que sigan ocurriendo estas violaciones y que la maderera, junto con, digamos, el Estado, sigan violando los derechos humanos de los pueblos en aislamiento. Esperamos, obviamente, este caso está en su curso, está en el proceso, no podemos hablar del caso, no es un espacio para hablar de este proceso como tal, pero digamos, es justamente esa la razón, ¿no? FENAMAD y Julio han venido denunciando y han venido ejerciendo un rol activo para exigirle al Estado el cumplimiento de las obligaciones internacionales y nacionales para la protección de estos pueblos que no pueden alzar la voz por ellos mismos, ¿no? Y que efectivamente a través de otras formas han dicho que no nos queremos contactar y el Estado lo que ha hecho es justamente no garantizar esas medidas y una de ellas es no diciendo nada ni ejerciendo ningún control sobre las empresas que lo debería hacer. Entonces, en este contexto, decir que desde Earthright seguimos acompañando este proceso y que esperamos justamente que una decisión de la Corte Interamericana obligue al Estado a evitar que haya un genocidio, como le hemos dicho, ¿no? Que realmente haya una situación de mayor gravedad en el territorio y que los PIASI puedan seguir en su territorio. Muchas gracias. Muchas gracias, Juliana. Y si me permiten, a mí me gustaría sumar a lo que ya Juliana decía y a esta pregunta que hacía Daniela respecto de que no le quedaba muy claro cómo esta sentencia impactaba en las operaciones en campo, la tala por parte de la empresa maderera. Yo sumaría lo que dice Juliana, que bueno, ciertamente la sentencia no resuelve cuestiones, no aborda, pues, y por tanto no resuelve
cuestiones que tienen que ver con el trabajo de la empresa en territorio, ¿no? El tema, como ya explicábamos, es otro. Sin embargo, yo diría que el hecho de que esta sentencia reconozca que hubo censura en contra de Fenamad y de Julio Cusurichi, el hecho de que reconozca que se violaron derechos como la libertad de expresión, ¿no? Todo esto que ya nos explicaba Sofía, el hecho de que la sentencia reconozca, como ya decía Fenamad y Julio, que FENAMAD, que los defensores y defensoras de pueblos indígenas tienen este derecho a defender a los pueblos indígenas y, bueno, particularmente a los pueblos en aislamiento, que por su condición están en una situación de mayor vulnerabilidad, pues yo considero que de alguna manera, pues claro que va a impactar en su momento en las actividades de la maderera, porque quiere decir que Fenamadi, Julio y los demás defensores, defensoras del territorio que estén trabajando por estos temas, pues pueden seguir, tienen este derecho de seguir denunciando los abusos empresariales en el territorio, ¿no? Que pueden seguir, o podemos seguir denunciando esto que comentaba Julián, este incumplimiento del Estado a su obligación de protección y de garantía de los pueblos indígenas en aislamiento, ¿no? Como ya decía Juliana, como ya también señalaba Sofía, ¿no? A través de la sentencia, pues los estados firmantes de la convención, parte del sistema interamericano, tienen estas obligaciones de hacer que la gente, que los pueblos puedan ejercer libremente sus derechos, ¿no? Que se les garantice que pueden tener una vida digna, en este caso ahí a los pueblos indígenas en aislamiento, ¿no? Que se respeta este principio de no contacto, que ya también está muy claro en los estándares internacionales. Entonces, pues de alguna manera, aunque este caso no tiene que ver, no aborda, insisto, esta cuestión de las operaciones de la empresa, pero con todo esto que ya nos ha explicado Sofía de contenido, ¿no? Que Catherine nos ha explicado que estas sentencias previas se van a anular en el Poder Judicial porque violaron estos derechos a la libertad de expresión, porque censuraron a FENAMAD, pues permite y facilita que se sigan haciendo estas denuncias, que se siga haciendo la actividad de defensa de derechos humanos para evitar estos abusos, para evitar que estas operaciones extractivas continúen en el territorio cuando es un territorio protegido para los pueblos indígenas, para el pueblo Maxcopiro en este caso en concreto, ¿no? Entonces, bueno, sería lo que yo sumaría a lo que ya Juliana explicaba con mucha claridad. Y bueno, déjenme ver la hora. Yo tengo aquí en mi reloj 11:33. No sé si haya alguna pregunta adicional en el chat. Le pregunto al equipo de Eri o alguna otra pregunta de alguien que quiera levantar la mano antes de quizá ir cerrando. Ustedes me dicen, Rosa. No hay más preguntas, me dicen por acá. Bueno, pues entonces a mí me toca, digamos, hacer como un poquito algunas énfasis en algunas conclusiones. Ya no sé qué tanto pueda yo decir porque me parece que ya los énfasis y las conclusiones se han dicho. Yo quizás solamente querría volver a señalar algunas cosas que se han mencionado, coincidir totalmente y que por esa razón hicimos este webinario más allá de Perú, ¿no? Quisimos abrirlo a un público más allá de Perú, que este caso es emblemático, ¿no? Ya lo decíamos, ya lo decía Sofía, ya todos y todas lo señalaban, para Perú y para la región, ¿no? Estos estándares internacionales que están claros retomarlos por parte de la Corte Suprema de Perú nos parece sumamente importante porque, como ya decía Julio también, pues muchas veces se nos quita la esperanza en el poder judicial y en las autoridades de nuestros países y esto nos da como una luz, ¿no? En esta oscuridad, y nos da una luz de que aún hay autoridades, hay gente en el poder judicial que está dispuesta a hacer lo que tiene que hacer, ¿no? En este caso, aplicar el control de convencionalidad que ya muy claramente también explicaba Sofía. Yo añadiría pues además de esta importancia del control de aplicar el control de convencionalidad,
pues un paso antes, digamos, es la importancia de que instancias como a las que pertenece Sofía presenten amicus curiae, ¿no? Ante este tipo de instancias judiciales, porque eso permite que los jueces, que los magistrados puedan retomar esta visión que a veces se les olvida, que ciertamente deberían de tener, ¿no? Porque pues los estados son parte, nuestros estados son parte de la Convención Americana y les aplica pues, los estándares, la jurisprudencia, los criterios, etcétera, etcétera. Pero bueno, para nosotras decir que fue muy importante la presentación de este amicus, lo agradecemos muchísimo porque eso sumó muchísimo al trabajo de defensa que Catherine y otras abogadas a lo largo de estos años que duró el proceso estuvieron trabajando en el caso, ¿no? Y bueno, también enfatizaría o añadiría algo que venimos pensando quizá muchos abogados, abogadas en nuestros países cuando hablamos de casos de pueblos indígenas, que es que nos falta aplicar, aterrizar en nuestros argumentos este principio de igualdad y no discriminación, ¿no? Que es tan fundamental, que es tan transversal, que cruza el trabajo que hacemos, ¿no? Que debería estar mucho más presente en nuestros argumentos y que ya Sofía era muy clara en explicar, pues en esta adopción de medidas positivas, etcétera, ¿no? En esta protección reforzada, por ejemplo, a personas defensoras de pueblos indígenas. O sea, nos hace falta de pronto a los abogados, abogadas que trabajamos casos de pueblos indígenas, pues justamente a hacer más énfasis, ¿no? A ponerlo, a aterrizarlo más en nuestros argumentos, de modo que esto tenga un efecto pues más aterrizado en los casos que litigamos, ¿no? Y bueno, decir también o enfatizar de las cosas que ya también se decían, que esto es una victoria jurídica no solo para FENAMAD y para Julio, ¿no? Sino quienes padecieron en carne propia esta persecución y esta criminalización, sino pues para todos aquellos pueblos, defensores, organizaciones que están haciendo este trabajo en favor de los pueblos indígenas, en general, de los pueblos indígenas en aislamiento en particular, y que bueno, que la Corte Suprema de Perú deja claro que esto jamás debió suceder y que pues vamos a estar utilizando el contenido de esta sentencia en cada cosa que hagamos como organizaciones indígenas, como personas defensoras, como organizaciones no gubernamentales, utilizar estos argumentos que se usaron, utilizar, retomar lo que ya ha dicho la Corte Suprema, de modo tal que eso permita o ayude a garantizar esta obligación de los estados de proteger y de garantizar, perdón la redundancia, este deber pues que tienen de que se, que de que el derecho a la libertad de expresión, de que no haya censura, ¿no? De este derecho a defender los derechos humanos y los derechos de los pueblos indígenas y particularmente los pueblos en aislamiento. Entonces, bueno, pues yo lo dejaría por acá. Creo que terminamos justo a tiempo. Agradecerles muchísimo a las panelistas y los panelistas en este webinario. Va a quedar grabado, este webinario va a quedar grabado. Déjenme, yo aquí, va a quedar grabado en nuestras redes. Ya perdí el mensaje que me mandó María Paula, pero bueno, va a quedar grabado para quien no pudo conectarse en vivo pues pueda escuchar lo que aquí se ha dicho. Nos preguntan acá si es posible recibir la sentencia de amicus curiae por correo. Sí, claro que sí. Entiendo que en el registro que hicieron se quedaron los correos, entonces me parece que podemos ahí hacerles llegar tanto la sentencia como el amicus que ya comentaba Sofía, que también está público. Agradecerles también a quienes se conectaron y pues invitarles a que lean la sentencia, que lean el amicus y sobre todo a que lo utilicen, ¿no? Que lo utilicemos. Recordemos que los instrumentos internacionales, sean instrumentos en general o los tratados internacionales, la jurisprudencia, los estándares, los criterios, pues no están en el papel solo para que se queden ahí, sino que están para que los utilicemos en estas luchas que acompañamos, que hacen los pueblos y que acompañamos muchas organizaciones con los pueblos.
Entonces, bueno, pues agradecerles muchísimo y esperamos vernos en otra ocasión. Que estén muy bien todos y todas. Hasta luego. Gracias. Gracias a todos y todas. Gracias. Gracias. Hasta luego. Gracias. Un abrazo.